Buenas tardes y feliz Muy 25 de bien. mayo a todos y todas en esta conexión por Zoom. Estamos con Lucía Smaldoni, profesora de Historia de primer año del Bachillerato para Adultos Mariel Franco, del barrio de Lugano. Hola Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien, trata esta nueva situación? y cuidándonos en casa, cumpliendo el aislamiento, Perfecto. sobrellevando pese a todas las dificultades, ¿no? Ahora, Sí, Lucía es recibida del profesorado Joaquín Víctor González en Capital y desde hace 2 años conforma el equipo docente del Bachiller Popular Mariel Franco. Contanos un poco sobre el bachiller, Lucía. el Bachillerato Popular Mariel Franco es una iniciativa con la cual empezamos con algunos compañeros y compañeras que son docentes, también recibidos del Joaquín B. González algunos, otros no, otros de algunas universidades, y la idea principal fue llevar al barrio de Lugano una escuela secundaria donde puedan terminar su secundario aquellos que no habían finalizado sus estudios. Así que, bueno, tuvimos un primer año en el año 2018, luego un segundo año que estábamos ahora por empezar. Hicimos el aula, todo con festivales y a pulmón. Claro. Nadie nos dio, digamos, ninguna ayuda económica más que la que recibimos de la gente. Así que, bueno, ahora por el momento estamos así virtualmente continuando las clases con los Está bien. estudiantes. Es un proyecto todo llevado a pulmón. Es un proyecto llevado a pulmón, de hecho, bueno, quería comentarles también que en este momento estamos funcionando más como asistencia también y ayuda a aquellos estudiantes que, bueno, con el tema alimenticio, eso es muy importante en este momento de la pandemia, así que estamos entregando bolsones de comida para que lo sepa la gente también. Para Está que bien. sepa qué es lo que estamos haciendo en este momento en el bachillerato, más allá de que la gente continúe sus estudios. Bueno, si la gente tiene hambre no puede estudiar, así que lo importante es seguir asistiendo a todos los estudiantes y todas las estudiantes. Perfecto. Bueno, Bueno, ese Lucía, es el proyecto. queremos que nos cuentes sobre la historia de la Revolución de Mayo, esa semana histórica tan recordada por nuestro pueblo todos los días, ¿no? Todos los años, perdón. Decime, ¿cuál fue el disparador del movimiento de la revolución? Empecemos por ahí. En un principio es importante remitirnos a lo que es la región latinoamericana, económicamente hablando, para ubicarnos más o menos en el mapa. Ahí tenemos justamente lo que produce Latinoamérica. En un principio, en el siglo XVI, lo que se empieza, digamos, a extraer, porque es una economía extractiva, lo que se empieza a extraer es oro y plata. España extrae oro y plata principalmente, y luego, ya o sea, en la zona del Brasil se extrae en realidad el palo brasilero, que en ese momento las élites europeas lo utilizaban para los amoblamientos, tanto la élite europea como la élite porteña. Eso es en el siglo XVI, pero ya entrado el siglo XVIII, empieza lo que sería la etapa productiva, más bien productiva, entonces cada vez se requiere más mano de obra. En un principio la mano de obra que se utilizaba fue la mano
de obra indígena, como ser, por ejemplo, la mita, donde extraían el metal. Los trabajos eran muy forzosos, los indígenas fallecían, estaban en condiciones muy difíciles. Sí. En un principio, digamos, la mita se utilizaba para el bien de la comunidad, o sea, salía un miembro de la comunidad a trabajar en las minas, pero luego llevaba lo de las minas a la comunidad, cuando, digamos, sometiendo mediante el sistema de encomienda y se repartían a los indígenas, esto sucedía, pero solamente que el metal fluía hacia Europa, no quedaba dentro de las comunidades, claramente, y las condiciones de trabajo eran muy forzosas. ¿Por qué me remito a esto? Me remito porque tenemos que saber cuál era el rol de Latinoamérica, ¿sí? Tenemos que saber cuál era el rol de Latinoamérica económicamente hablando. Bien, España, entonces, en determinado momento, ya para el siglo XVIII, comienza a ser incapaz de abastecer a todas sus colonias, ¿sí? Entonces comienza lo que se llamaría un contrabando. Claro, de ahí es Ahora, eso de sí, lo donde se vamos habla a del retomar. contrabando del puerto de Buenos Aires, ¿no? Sí, el contrabando del puerto de Buenos Aires, porque España es incapaz ya de abastecer a todas sus colonias. Además, el metal ya para el siglo XVIII comienza a agotarse, y bueno, eso hace que de 70 toneladas de plata que sacaban del Potosí, empezaron a sacar 30 toneladas más o menos aproximadamente. Bueno, España comienza, digamos, España veía fluir el metal, ¿no? El oro y la plata los veía pasar porque España no hacía productos manufacturados, sus colonias apenas, así que España lo que hacía era enriquecer a otras regiones con esos productos manufacturados, que los compraba, se los compraba Inglaterra, se los compraba Holanda, se los compraba Francia, etcétera, pero ella no elaboraba productos manufacturados en sí, España. Claro. Bueno, entonces ahí es donde se forja lo que sería un contrabando. Dicho contrabando se organizaba de la siguiente manera: barcos ingleses, barcos franceses, barcos holandeses llegaban a lo que era la región del Alto Perú, y a partir de ahí empezaban a comerciar directamente con las colonias sin necesidad de pasar por la metrópolis, ¿sí? Entonces, ahí hay de la mano de los reyes borbónicos en España, lo que sucede son una serie de reformas económicas donde España, o sea, la metrópoli dice, bueno, a ver, vamos a tener, ya que todo el contrabando pasa por el puerto de Buenos Aires, vamos a tener que establecer lo que sería el virreinato del Río de la Plata para 1776. Para el año 1776 se establece, de la mano de las reformas borbónicas, el virreinato del Río de la Plata, justamente con la intención de regular este comercio ilegal, y bueno, y de la mano de ello también se empiezan a traer esclavos negros. La esclavitud proviene de África, Claro, que es toda de la donde costa traen a los de esclavos África negros. era parte también de lo que era el Imperio Español, ¿no? De la época, ¿no? Claro, exactamente. Y ya igualmente anteriormente al Virreinato del Río de la Plata, en 1776, en 1713, los ingleses ceden ese comercio de esclavos perdón, los españoles ceden ese comercio de esclavos a los ingleses. Acá lo interesante es que además de traer mano de obra, seguían los contrabandos de otras mercancías, o sea que ahí es donde entra la preponderancia, la importancia de la plata, y ahí es donde se va conformando también una élite criolla comerciante propia, local del lugar, ¿no? Claro. Y bueno, ahí ya empezamos, y viene de la mano, justamente por eso me remití
a volver un poquitito más atrás en la historia, a las cuestiones comerciales, para poder entender que el comercio fue uno de los puntapiés iniciales para que esta élite criolla se forjara en Buenos Aires y quisieran hacer una O sea, revolución, un ¿no? desencadenador de lo que venía para la revolución, ¿no? Como la idea, ¿no? Un desencadenante, sí, de la Revolución de Mayo ha sido esta élite criolla que, bueno, se ha también basado en lo que fueron, políticamente hablando, se basaron en lo que fue la Revolución Francesa de 1789, donde destituyeron a los reyes y se forja la República. Donde se basaron también en esas ideas ilustradas, digamos, eran toda gente estudiada, como Mariano Moreno, que se formó en la Universidad de Chuquisaca, en Bolivia, eran todos ilustrados, abogados, digamos que si bien ellos iban a representar lo que eran las voces del pueblo, dentro de lo que sería ese cabildo abierto, si bien ellos iban a representar lo que eran las voces del pueblo, no dejaban de ser una élite criolla gobernante, digamos, ¿no? Claro, O de claro. futuro gobierno. O sea que todos Este, estos representantes, como acá podemos ver en esta imagen que se está compartiendo de fondo, no eran uh-huh. representantes, pero como vos decís, ya de un poder dentro de lo que era el virreinato, o sea, dentro de un escalafón de poder. Uh-huh. Y sí, igualmente cabe destacar, y quiero destacar, eh, digamos, la participación de los sectores populares dentro de la Revolución de Mayo, que muchas veces se los llama en la historia sectores subalternos, porque en realidad estaban conformadas las milicias por lo que eran los zambos, por lo que eran los mulatos, y aquellos sectores tuvieron un rol fundamental, porque eran los sectores que peleaban, digamos, por esa revolución, que iban a la fuerza de choque. Entonces, la historia los ha olvidado y es impresionante. Bueno, entonces se formaría un cabildo abierto, Manuel Belgrano y Cornelio Saavedra son quienes le piden al virrey Cisneros un cabildo abierto porque llegan noticias de que Francia invade a España, ¿sí? Entonces, en España estaba reinando Fernando VII, ¿sí? Y José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte, lo obliga a abdicar, entonces él tiene que dejar la corona y lo meten preso. Cisneros intenta acá en Buenos Aires tapar todas estas noticias porque sabía que se le Que venía se le la acababa noche, todo. que se le acababa todo, intenta cubrir las noticias, pero no se enteran, Cornelio Saavedra se entera de esto, y lo que hace es justamente pedir un cabildo abierto y decir que las milicias de los patricios no iban a ir contra los criollos ni contra esto de querer formar un cabildo abierto representando la soberanía popular, ¿sí? Bueno, después ahí tenemos amplias discusiones dentro de lo que es el cabildo abierto, de si el virrey Cisneros debía o no debía estar en la primera junta de gobierno. Claro, yo Se tengo intenta como que, digamos, he leído como que él en principio quiso, digamos, con apoyo, ¿no? De la parte del poder más duro, de lo que era, lo que lo acompañaba en el virreinato, formar un gobierno siendo él, digamos, el representante, ¿no? exactamente, Cisneros quiere ser el representante de la Junta de Gobierno, quiere llevarla a cabo, por eso mismo, o sea, donde
Castelli por un debía ejercer el gobierno, después estaba Cornelio Saavedra que decía que debía ejercer un gobierno más bien transicional, pero que después se debía conformar la Junta. Finalmente, el 24 de mayo de 1810 se conforma la primer Junta de Gobierno, bueno, donde tenemos a Mariano Moreno como secretario, ahí lo tenemos en pantalla, a Cornelio Saavedra como presidente, a Juan José de Paso como secretario, sí. secretario, después están los vocales, que son Mateu, Castelli, también de eso me remitía a la Revolución Francesa en lo que es la parte política, más o menos para que quede claro de dónde venía cada uno de estos personajes, ¿no? Bien. De la Revolución. Y Lucía, ya pasando a hacer, vamos a decir, una síntesis de estas causas, que en principio me dijiste que eran económicas, ¿no? Que fueron las que propulsaron la revolución. A eso, ¿cómo lo podemos sintetizar para este Sí, en mensaje? realidad sí son causas económicas en principio, hay causas políticas, porque en realidad aquí en Buenos Aires había mucha disputa de lo que era el gobierno criollo, de, digamos, los criollos y los peninsulares, había muchísima disputa dentro de lo que era el virreinato del Río de la Plata, porque los grandes cargos políticos siempre fueron ocupados por los peninsulares, y había que romper también un poco con esa lógica del ideal predominante de muchas estructuras coloniales que se trasladaron desde Europa hacia América. Así que las causas yo creo que fueron económicas y fueron políticas por parte de un grupo, y después también no nos podemos olvidar de aquellos grupos, bueno, como los esclavos, ¿no? Porque los esclavos estuvieron presentes, digamos, en la Revolución de Mayo, y ocuparon un papel bastante triste, y si bien se redacta un documento, digamos que la esclavitud tarda en abolirse, tardan en liberarse, no es que la libertad de vientre se dio de un día para otro. Bien sabemos que acá quien nacía esclavo seguía siendo esclavo, y no había forma de moverlo de esa condición, ¿sí? Del dicho al hecho hay un largo trecho, o sea que habrá sido muy difícil para los esclavos convertirse en libertos. Así que bueno, esas Bueno, más o menos son las causas. bien, y las consecuencias, o sea, ¿qué beneficio tuvo, digamos, la sociedad una vez que se proclama el 25 de mayo, o sea, la revolución? Bueno, como beneficio, yo creo que lo que, lo que tiene, en principio, es de poner al virrey. El hecho de la deposición del virrey ya es un beneficio, porque bueno, el virrey cumplía lo que le decía el rey de España. El rey de España no se cuestionaba. Esto no se cuestionaba porque era palabra de Dios lo que decía el rey. Claro. Entonces creo que esto nos lleva a un largo camino, que es la república, que es el conformar un país, una nación, pero lo que es la Revolución de Mayo es la apertura para ese largo camino, porque una vez que la revolución ya está dada, que la revolución ya está dada, que la primera junta de gobierno se establece, hay que también convencer a los otros sectores que no cuestionaban al virrey, y que la palabra del virrey era más o menos santa. Entonces había que convencer a esos otros sectores que no cuestionaban, que eran, por ejemplo, la parte de Bolivia, Paraguay, Uruguay, todas esas zonas. Entonces va a haber luego bien un largo proceso de guerras internas por ponerse de acuerdo para formar, bueno, primero la independencia y luego el camino hacia una nación,
1853, donde establecemos la Constitución Nacional, 1880, lo que es el Estado-Nación, así que va a ser un largo proceso y doloroso también, donde se perdieron muchas vidas, no Sí, quiero dejar de decirlo. como toda Y bueno, revolución que corre sangre. y sí, la verdad que fue difícil. De todas formas, nada, no Uno siempre quiero. recuerda, viste, no sé, a nosotros en la escuela que nos decían, qué sé yo, que venía French y Beruti y nos entregaban las cintitas, las escarapelas, y te lo cuentan desde ese punto no tan violento. Pero la realidad es que en todo proceso revolucionario siempre corre bastante sangre, y siempre del pueblo, ¿no? Y siempre del pueblo, así es. Y sí, French y Beruti entregaban las cintitas también como para ver quiénes eran, quiénes estaban a favor de los peninsulares, Claro, digamos, en contra o a favor, y entraban solamente, obviamente, los que eran patriotas, ¿no? Al Cabildo Abierto. muy bien. Pero sí, no quería dejar de destacar, Gerard, si me permitís, Sí, la figura de Mariano Moreno en lo que fue la Revolución de Mayo. Mariano Moreno fue más jacobino, más radical, pero bueno, de hecho él muere en alta mar porque lo mandan a hacer las paces con los ingleses de una forma dudosa, mm, que aún no se sabe. Era un poco más radical y él decía que había que profundizar los cambios desde las estructuras, ¿no? Finalmente queda Cornelio Saavedra al mando de la Junta. Pero bueno, no quería dejar de leer una frase sí, por que favor. me parecía interesante A y ver. me parecía linda compartir, sobre todo en este momento, y además, nada, esto es, no sé si decirlo, hacer patria, pero bueno, esto que estamos viviendo ahora, darse la mano con el otro, ayudar al otro, es muy importante en este momento, Sí, desde lo emocional hasta lo económico. y lo importante de que hoy, gracias a esta entrevista, a lo que nos estás contando y recordando, lo importante que es tener independencia y soberanía, ¿no? Y por eso uno eh, tiene ese orgullo de nuestra bandera, nuestros colores, y bueno, viva la patria, ¿no? O sea, hoy más que nunca, con toda la situación que todos estamos poniéndonos al hombro, ¿no? Que es este aislamiento, pero ¿para qué? Para beneficio de la sociedad, para cuidarnos. Sí, y darnos cuenta también, o sea, que justamente, ¿no? En este momento es un momento para seguir ayudándonos Y cuál es desde esta donde frase podamos. que nos querías contar? Bueno, esta frase de Mariano Moreno dice, allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere arar y dar un hijo, allí donde se quiere morir, allí está la patria. Mm. Esa es de Mariano Moreno. Bueno, me emocioné un poco, Y pero sí, es me emocioné emocionante, más que nada, sí, sí, me emocioné más que nada porque, bueno, es un momento para estar codo a codo, ¿viste? Más allá del aislamiento, bueno, por eso estas cosas son las que nos van a sostener. tal cual. Uno tiene que defender lo que vivimos, los logros que vivimos se consiguieron con mucho esfuerzo, con mucho dolor, y hay que defenderlo. Y siempre hay que tener la memoria, ¿no? La memoria de recordar, porque es importante, o sea, porque es fácil olvidar si no recordamos. Mm. Bueno, Lucía, muchas Mm. gracias por la entrevista. ¿Sí? También Bueno, quiero gracias a agradecer, vos y espero haber sido clara. no, desde ya que estuvo muy claro todo lo que dijiste. También quiero agradecer a todas las personas que están conectadas, que nos están haciendo el aguante, y bueno, espero que les haya gustado. Agradecimientos, ¿no?
a nuestros amigos del barrio de Flores, de la Peña a Desalambrar, quien con su trabajo organizan y fabrican pastas artesanales para ayudar a muchas familias en esta situación que estábamos comentando de aislamiento. Toda la producción se entrega a los comedores del barrio de Barracas, La Lecherita y Rincón de Luz, y al comedor La Casita de los Niños del barrio de Soldati. Así que aquel que quiera colaborar puede llamar a este número que estamos mostrando en pantalla, al 15 5709 3305. 15 5709 3305, le van a estar recontra agradecidos. Y al grupo de docentes del Bachillerato Popular Mariel Franco, que acá me gustaría que Lucía comente un poco más sobre la propuesta que brinda, ¿no?, la institución. Bueno, ese es el Bachillerato Popular Mariel Franco, que queda en Guardia Nacional, a 20 metros más o menos de la avenida Eva Perón. Bueno, ese es el espacio físico en el cual venimos trabajando. Este es en el barrio de Lugano, justamente, ¿no? Ese es el barrio de Lugano, así que cualquier persona que quiera inscribirse, vamos a estar reabriendo las inscripciones, espero que el año que viene puedan ser presenciales las clases. Así que, bueno, eso es, el mes pasado nosotros estuvimos dando unos bolsones de comida para los estudiantes, así que ahí están los estudiantes retirando los bolsones de comida, y sí, se espera que para ahora, el fines de mayo, vamos a hacer otra entrega de bolsones de comida, así que ahí están los teléfonos, cualquier cosa, por si alguien quiere colaborar, se comunican con nosotros y vamos a estar, atendiendo para quien quiera colaborar o llevar alimentos no perecederos, etc. Y bueno, y resaltar el compromiso que tienen para que puedan terminar sus estudios secundarios a aquellas personas que en su momento no pudieron iniciar o concluir. Así que muchas gracias a todos los que forman parte de este bachillerato popular, ¿sí? Bueno, muchas gracias por conectarse. Gracias a los estudiantes también, que no quiero dejar de mencionar, que estuvieron construyendo arduamente todo este verano el aula de segundo año para continuar sus estudios. Somos todos parte y la verdad que es hermoso. Así que bueno. Es una obra todo hecho a pulmón. Acá podemos ver nuevamente la imagen, ¿sí?, de dónde funciona el bachillerato popular, que, como decía Lucía, estaban cumpliendo un rol más ahora de entregar alimentos, ¿no?, a los que más necesitan. Sí, ahí está uno de mis estudiantes. Bueno, si nos está viendo, si después nos ve, se va a sonrojar, que sale acá en el video. Bueno, muchas gracias, Lucía. Bueno, y muchas gracias. Gracias a vos, Gerard, y gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, y muy buenas tardes a todos y todas.